Buenas tardes, buenos días. Continuamos entonces con la presentación de los compañeros del Departamento de Sistemas de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, en Ciudad de México. El trabajo es de Edwin Montes y Román Anselmo Mora, y de Javier Ramírez, quien nos va a presentar esta presentación, en la cual se titula Análisis y caracterización de empleo y su dinámica en México durante la pandemia del COVID. Te dejo entonces con la presentación. Puedes iniciar. ¿Tienes el micrófono silenciado? A ver si ya, ahora sí ya me escuchan. Ya. Hola. Sí, escuchamos. Ok, Continúa. bueno. Buenos días. Realmente quien debería estar aquí es Edwin Montes, pero bueno, por problemas personales no pudo asistir, así es que entro al quite de esto. Las partes de la plática son estos 4 rubros. De entrada, bueno, pues se habla de que las redes complejas últimamente han tenido, han sido utilizadas ampliamente en investigación debido a que muchos problemas reales se pueden modelar como una red compleja. Algunos trabajos que han reportado el uso de redes complejas están en el estudio de la propagación de enfermedades, las relaciones sociales, sistemas de transporte, redes eléctricas o de comunicaciones, entre otros. Por allí hay, bueno, pues algunas referencias en donde han sido utilizadas. ¿Qué es una red compleja? Bueno, pues es como una gráfica en la cual se pueden tener más información que en las gráficas simples. Y bueno, pues esto precisamente debido a que representan sistemas complejos. Vamos a ir viendo qué son estos sistemas complejos. Bueno, pues algunas características que tienen los sistemas complejos son de que están compuestos de varios elementos que están conectados de cierta manera y de las relaciones que se encuentran, bueno, pues surgen algunas propiedades. El surgimiento, bueno, pues primero puede ser de que hay 2 personas, por ejemplo, que están de alguna manera relacionadas, porque 2 de los que estamos aquí, por ejemplo, ¿verdad?, que estudiamos problemas relacionados con la COVID-19. Y de pronto encontramos que también hay aquí en este grupo alguien que ya estuvo acá en México y que nos conocemos, ¿sí? Y así pueden ir surgiendo más relaciones que pueda haber entre los elementos que conformen a esta red. Y bueno, de esta forma se pueden autoorganizar diciendo, oye, pues si estamos trabajando en esto, ¿por qué no escribimos un artículo en el que se trate tales cosas y vamos viendo cómo cómo lo vamos a trabajar? De pronto, por allí resulta que nos vamos enterando que hay alguna información adicional a la que teníamos y entonces ya vamos a ir modificando un poco pues lo que vamos a presentar en el artículo. Entonces de ahí lo que hay que no se puede predecir, pues, qué es lo que va a quedar al final, porque van a ir surgiendo distintos elementos que nos van a enriquecer la propuesta que vamos a hacer. Lo que hemos iniciado a estudiar por aquí es la dinámica del empleo en México antes y durante la pandemia causada por la COVID-19.
Y se utiliza el enfoque de redes multiplex, que son un tipo especial de las redes multicapa. Bueno, pues las redes multicapa son redes complejas que incorporan múltiples conexiones. Por ejemplo, hablaba de dos colegas, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Que nos encontramos ahora como Mario y que estuvimos por acá. Y ahora de pronto encontramos un tema que es de interés para los dos y proponemos una tesis de posgrado y encontramos a alguien que la va a realizar. Entonces, ahí se van agregando capas y se van dando relaciones entre los diferentes elementos que vayan surgiendo a la hora de, pues de ir avanzando en el proyecto. Las redes multiplex son una clase de redes multicapa porque aquí los elementos de cada capa son los mismos, ¿sí? Y estos elementos pueden tener diferentes relaciones en cada una de las capas y eso es justamente lo que vamos a estudiar por aquí. Entonces, como les decía, en una red multiplex, los nodos de cada capa son una réplica. Y bueno, en cada capa tienen diferentes relaciones con los demás elementos de la red. Por ejemplo, aquí tenemos, son estos 6 elementos que para una situación específica tienen estas relaciones. Pero en otra situación tienen estas otras relaciones. Entonces, son los mismos elementos, están conectados entre sí, pero cada nodo está conectado con él mismo en cada una de las capas, pero en cada capa están conectados con los demás de forma diferente. Y eso es lo que, bueno, vamos a modelar, lo que modelamos más bien el problema que nos interesa con una red de este tipo. Entonces, como decía, se va a estudiar el empleo para toda la población del país y que fue aquel que obtuvo o lo perdió durante la pandemia causada por el virus de la COVID. Entonces, en cada una de las capas vamos a representar un año de los años que vamos a estudiar y cada nodo representa a uno de los 32 estados que conforman la República Mexicana. La construcción de las redes se realizó con la información de algunas características de los 32 estados. Y las características de cada estado, el número de personas que perdieron su empleo entre estos años, las que lo mantuvieron durante el mismo periodo, de las personas que obtuvieron un nuevo empleo también en ese periodo, que fueron, bueno, ya lo vemos, y el número de casos sospechosos confirmados y muertes causados por la COVID-19. Entonces, estos elementos los consideramos como variables aleatorias para cada uno de los estados y se formó un vector con estos 4 elementos. Y entonces, aquí está, se construyeron las 4 capas para cada uno de los estados y se utilizó lo siguiente. Se calculó la distancia de Mahalanobis entre cada par de nodos. ¿Por qué la distancia de Mahalanobis? Bueno, pues porque como cada vector es un vector de variables aleatorias, habría que tomar en cuenta la matriz de varianza-covarianza para que no resultaran afectadas estas distancias por las diferencias que hubiera por ahí. Después se ordena el conjunto de las distancias obtenidas en orden ascendente. Bueno, se ordena de manera ascendente y se calcula la mediana de las distancias de Mahalanobis y luego
para cada par de estados con una distancia menor que la mediana, se agrega una arista o un enlace. Entonces, por decir, estos estados que tienen distancias pequeñas, bueno, pues podríamos decir que tienen características, que de las 4 características que se estudiaron, son muy similares por ahí. Entonces están los enlaces estos intercapa. Cada uno de los 32 estados está relacionado con su réplica en todas las capas. Y esto para mantener la relación de identidad que hay de los estados. Después se presenta la matriz de adyacencias y la gráfica para la red multiplex, que representa las relaciones de los estados en cuanto a la generación de empleos antes y durante la pandemia de COVID-19. Esta grafiquita que tenemos aquí, a ver, aquí tenemos la matriz de supraadyacencia. Lo que nos indica, pues, es que para esta es la red multiplex, aquí en cada una de estas redes se dieron las relaciones que tenían los estados, o sea, aquellos que tenían una distancia de Mahalanobis menor a la mediana, pues se dio una arista entre estos para cada uno de los años. Y bueno, pues por aquí tenemos la matriz de supraadyacencia y entonces este es el sistema que que hemos iniciado a estudiar. Lo que hicimos fue lo siguiente: se determinaron las relaciones en los estados y los vínculos que forman por grado de similitud, en características, digamos, socioeconómicas. Y aquí utilizamos un problema que se llama de coloración robusta. El problema de coloración robusta es una generalización del problema de coloración en el cual no se busca pintar una gráfica con el mínimo número de colores, sino que pintar una gráfica con un determinado número de colores y de tal manera que si se llegara a agregar una arista, la coloración continúe siendo válida. Ese es básicamente el problema de coloración robusta. Aquí en las referencias, pues hay el artículo germinal, digamos, en el cual se presentó este problema. Y también se utiliza el problema de la cubierta de vértices de una gráfica. Bueno, que consiste en que escoger el mínimo número de vértices de tal manera que cada arista sea adyacente por lo menos a uno de estos vértices. Y aquí lo interesante del problema de coloración robusta es que se utiliza la gráfica completa. Entonces, aquí vamos a utilizar la gráfica complementaria, es decir, las no aristas. Y de las relaciones de cada conjunto de estados para estudiar. Y se busca obtener el conjunto de estados que tienen características similares. Bueno, entonces, para esto, lo que se hizo fue colorear la gráfica complementaria y entonces las aristas de la gráfica que tienen penalizaciones, bueno, se trata de que las aristas de la gráfica con menor peso o con menor distancia tengan colores similares, el mismo color, perdón, ¿sí? Y esto, bueno, ya que veamos el modelo, va a quedar esto un poco más claro. Entonces, tomando las distancias de las aristas como las penalizaciones, entre más distancia, mayor será la diferencia socioeconómica entre los estados. Se colorea la gráfica complementaria y con la distancia se busca la coloración de menor rigidez. La rigidez en una coloración robusta se define como la suma de las penalizaciones de las aristas cuyos extremos tienen el mismo color.
Y después con el problema de la cobertura de vértices o recubrimiento de vértices, se hace una reagrupación con las clases de color que se hayan obtenido con el problema de coloración robusta, se reagrupan con el problema de cubrimiento de vértices para disminuir el número de clases de color por aquí, o el número de grupos de estados que tienen características similares. Entonces, bueno, primero se colorea la gráfica con el problema de coloración robusta, después con el recubrimiento de vértices, omitiendo las penalizaciones, y logramos que se reduzca el número de clases de color o el número de estados, o más bien que se incremente el número de estados con las mismas características. Formalmente una red multiplex está compuesta de estos 4 elementos. Entonces tenemos, este es el conjunto de vértices. L, bueno, pues es el número de las capas que representan a los diferentes tipos de relaciones. En nuestro caso son cada uno de los años. Luego está el conjunto de enlaces que representan las relaciones. O sea, en cada capa los estados tienen diferentes relaciones por el número, porque en cada año fueron diferentes situaciones. Y después tenemos, a ver qué pasa aquí. Aquí. P. Bueno. M es el conjunto de las redes, o sea, es el sistema, M es el sistema de redes, pues en todo caso, ¿sí? Las interacciones de un tipo particular entre los nodos. Dada la matriz de las distancias en cada uno de las capas y la matriz de penalizaciones también en cada una de las capas, entonces ya abordamos el problema. Y sabiendo que el grado de rigidez de una K-coloración es la suma de las penalizaciones de las aristas cuyos extremos tienen el mismo color, entonces sumamos estas penalizaciones y entonces también están a ver, bueno, después se busca la red que tenga el menor grado de rigidez. Y con el problema de cobertura, como les decía, hace que se agrupen, se incremente el tamaño de cada uno de los grupos. Entonces, se forma un subconjunto mínimo S, SDB de sus vértices, tales que estos vértices pertenecen al conjunto cubrimiento de vértices. El modelo que se propone para resolver este problema es el siguiente. La función objetivo tenemos, como les decía, minimizar la suma de las penalizaciones de las aristas cuyos extremos tienen el mismo color. Falta indicar eso aquí en el programa, por ahí en Python se considera, pero vamos a ver cómo lo implementamos aquí para la hora de que pretendamos publicarlo. Y acá, bueno, pues sumamos los vértices que pertenezcan a la cubierta por ahí también, ¿sí? El mínimo número de vértices que pertenezcan a la cubierta. Este conjunto de restricciones lo que hace es garantizar que a cada vértice se le agregue uno de los K colores con los que se va a pintar la gráfica. K no necesariamente es el número cromático, es decir, no necesariamente es el mínimo número de colores con que se pueda pintar la gráfica. El siguiente conjunto de restricciones lo que asegura
es que la correlación sea válida, ¿sí? Es decir, que dos nodos que son adyacentes tengan, no pueden tener el mismo color. Y este conjunto de restricciones lo que asegura es que se deben de utilizar los K colores. O sea, si se dice que se va a pintar con K colores, bueno, pues que se utilicen todos. Y con esto, bueno, pues lo que se quiere es que de los vértices, dos vértices diferentes, digo que dos vértices, alguno de los dos, al menos uno, tiene que pertenecer a la cubierta de vértices. Y bueno, pues esto es básicamente el modelo con el cual pretendemos ver esto. Entonces, para obtener una coloración que sea válida tanto en la red complementaria como en la red original, el problema es realmente complejo porque es necesario que sea válida la coloración en ambas redes. Afortunadamente, nos salió, quizá porque la red no es muy grande, pero bueno, pues esto nos sirvió para obtener algunas conclusiones. Esta es la red con las 4 capas ahí para los diferentes años y bueno, la matriz de subadyacencias, cada una para cada una de las capas. Y bueno, pues con base en el modelo que se presentó allí, esta red multiplex complementaria que se presenta por acá arriba, que fue esta de aquí. Entonces, fue que se determinó una coloración válida. ¿Cómo fue esto? Bueno, pues se fueron coloreando, se fijó primero en cuál era el vértice de mayor grado en cada una de las capas y entonces, bueno, pues con eso ya teníamos que el número de colores que se requerían para pintar a la gráfica que tenía el índice de mayor grado, bueno, pues fue que se fue pintando por ahí, ¿sí? Aquí los colores no se distinguen muy claramente, pero son 23 y en cada una de las capas se utilizaron los 23 colores y es válido tanto para la red multiplex como para la gráfica complementaria. Como les digo, esto realmente no resultó, bueno, pues muy satisfactorio porque fue válida para las dos. Es muy probable que problemas más grandes no puedan ser tratados de esta manera, pero por lo pronto este sí lo fue. Entonces, contempla las conexiones entre todas las capas y se requieren 23 colores para esto. Esto a lo que dio lugar, bueno, fue aquí son los 32 estados de la República Mexicana con los colores que se dieron y que es una coloración válida para las 4 capas. Ya agrupados, aquí quedaron los estados, por ejemplo, estos de Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, quedaron en el mismo conjunto. Podría encontrarse algunas situaciones un poco extrañas, por ejemplo, aquí en este 2 con Veracruz, Tlaxcala y Quintana Roo. Bueno, pues esto más o menos, digamos, Tlaxcala, como que uno pensaría, ¿qué pasa con Tlaxcala? ¿Qué hace aquí? Estos son estados que están en la costa, entonces podría haber algo por ahí, pero vamos a verlo más. Y luego aquí en estos 3 vemos Hidalgo, Puebla, Chiapas, México, como que México, Puebla, podríamos decir que son estados industrializados, pero Chiapas no tanto, entonces, ¿qué hace aquí? Bueno, pues sí nos resultaron algunas cosas que las vemos como extrañas, pero ya analizándolas desde este enfoque social, ¿verdad? ¿Sí?
Con base en estas características, bueno, pues tenemos 9 grupos, es decir, 9 colores o 9 clases de color, hablando desde el punto de vista del problema de coloración. Y entonces, algunas consideraciones que se hacen por aquí, por ejemplo, el Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco e Hidalgo. Ahora, a ver, Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo tienen fronteras comunes. Jalisco queda un poco retirado por ahí. Se vieron afectados por la pandemia en cuanto a la conservación, de creación y conservación de empleos. Los estados de Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, otros que digo aquí, se vieron afectados por la COVID-19 en cuanto a la creación y conservación de empleos. No se vieron afectados, perdón, pero sí en la exportación de productos perecederos. Entonces ya empezamos a ver que estos estados son, no son tan industrializados, más bien son, bueno, Aguascalientes sí es industrializado, pero también agricultura y ganadería está fuerte en los 3, y entonces allí fue que afectó, más bien que no lo afectó en cuanto a la creación de empleos, porque estos se siguió cultivando la tierra, la ganadería, y entonces, bueno, por eso es que quedaron en el mismo lugar. Estados como Veracruz, Tlaxcala, Guerrero, Baja California, Oaxaca se vieron afectados por la baja en el turismo. Entonces, pero diverso a las actividades productivas de insumos alimentarios, es decir, a la agricultura, a la ganadería, no hubo afectación para la creación de empleos. Aquí, entonces, ya se empiezan a ver algunas similitudes. En Nuevo León, Tabasco y Sinaloa se vieron afectados por la producción manufacturera que se vio disminuida. Bueno, pues en estos estados, Nuevo León, Sinaloa y Sonora y Baja California, hay muchas maquiladoras, entonces parece que eso pudo afectar por allí. Otros sectores productivos como la ganadería, la pesca y la agricultura no se vieron afectados. Entonces, pues se van encontrando ciertas relaciones. A ver, ¿hay algo que quieren comentar? No, es que estamos terminando porque ya viene la conferencia. Ah, bueno, vale. Ya estoy también aquí al final. El siguiente paso se basa en un análisis puntual de los sectores productivos primario y secundario y así tener una idea de cuáles fueron los más afectados. También para verificar esta influencia se han estudiado otros índices, ya se iniciaron el índice de desarrollo humano. Y bueno, pues esto toma en cuenta otros elementos para verlos y ya de entrada se fueron encontrando también 9 grupos que no son los mismos que se encontraron por acá, pero nos ayudarán a tener, a poder obtener mejores conclusiones pues respecto al problema de aquí. Entonces, utilizamos el PCR y la cobertura de vértices. Bueno, pues nos ayudaron a obtener por lo pronto este análisis primero. Algunas de las referencias son estos que están por allí, otras más, y al final estas otras. Aquí la última es el que les digo que está, que es el programa de colaboración robusta, por si a alguien les interesa, y agradezco su atención. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Tal vez por el tiempo, una pregunta, un comentario que alguien quiera hacer. No tenemos comentarios, nada más. La verdad que interesante es que esta técnica se está utilizando para analizar los datos de la afectación de la pandemia. Con respecto a eso, Javier. Así es. No tenemos más preguntas, creo que ya está iniciando la otra conferencia, la conferencia plenaria del CIMAC, por lo tanto quedamos acá y le agradecemos a Javier por su presentación. Muchas gracias. Vale, muchas gracias.
Muchas gracias, Javier. Bueno, estamos por A ti, concluida gusto esta verte sesión. Nos vemos también, tocayo por ahí. Ahora los invitamos a todos a pasar a la conferencia que está en el sitio, ¿verdad? Y nos vemos, nos veríamos a la tarde para continuar. Muy bien. Gracias. Gracias.